Capítulo 4. Koch fue conducido hasta el departamento destinado a los prisioneros terrestres, y Mason le instó a que le devolviera la máscara una vez estuvieron con Schwartz y Karin. Al momento Mason se marchó, advirtiendo antes de desaparecer: «No se les ocurra, bajo ningún concepto, moverse de aquí. Morirían». «¿Qué ha sucedido?», preguntaron el alemán y la rusa. «No lo sé. Debo reflexionar, pues la sorpresa me ha dejado medio aturdido. He visto aparecer y desaparecer a una mujer máquina, y presiento que ahora debe estar ocurriendo algo gordo». ¿Algo gordo? ¿Qué quiere decir? Un ataque espacial, si estamos en el espacio y aéreo, submarino o subterráneo, si estamos en el aire, en el agua o bajo la tierra, por aquí todo es posible. Karin Basiev miró perpleja a Koch y preguntó: «¿Vio usted a Leia? ¿Cómo es?» «Aún no sé si la vi o no la vi. Pero la escuché, y si todo lo que me ha contado es cierto, tenemos mucho que aprender de ella, en todo». «¿Guapa?», preguntó Schwartz. «Bellísima es poco», afirmó Dario. Karin silbó haciendo un mohín de desdén. «Y por todo lo expuesto, dignísimos camaradas de cautiverio, el audaz y jamás bien ensalzado Dario Koch va a emprender la lucha dentro de breves instantes», terminó riendo el aventurero del espacio. «¿De veras se propone iniciar la lucha?», preguntó Karin. El brasileño no contestó. Había iniciado un rápido paseo en torno a la cámara. Luego se volvió hacia el profesor Schwartz. «Dígame, hombre de la vieja Europa, ese aparato que lleva usted semejante a un contador Geiger, ¿es alguna arma atómica?» «¿Qué?» «Thomasin. Tiene muchas aplicaciones, e igual le lanza un intensivo chorro de gas somnífero como un potente rayo desintegrador. Aunque no le será útil para salir de este encierro. Estamos aislados». Pero Dario había continuado su marcha en torno a la mesa. De pronto se detuvo, se dirigió al cuarto donde había estado durmiendo poco antes, y tomó la escafandra que utilizaba para vuelos de gran altura. Examinó el dispositivo de oxígeno, dando vueltas a la botella en sus manos. Karin y Schwartz le miraron sin decir nada, aunque en su rostro se denotaba una inquietud bastante desusada. «Voy a intentar algo. No se preocupen por mí. En todo momento tendré presente que me necesitan y procuraré ayudarles. ¿Sabe alguno de ustedes cómo perforar el hierro con un soplete de oxígeno?» «Oiga, Koch, tal vez esto le pueda ser de alguna ayuda», dijo Schwartz, tendiéndole una de las minúsculas cajitas de recambio que llevaba en su extraño aparato. «Aquí dentro hay energía nuclear en una pequeña pila. Si consigue hacerla detonar por medio de una bala, por ejemplo, haremos todos un viaje al más allá. Imagino que, en último extremo, puede ser una solución para todos. ¿No les parece?» Dario tomó la minúscula y peligrosa cápsula, y luego examinó la pistola que llevaba en la funda de su pantalón de vuelo. Acto seguido, guardó ambas cosas en uno de sus bolsillos. Pero debía existir algún medio de salir de allí, y Dario estaba seguro de encontrarlo. Más de 10 minutos estuvo examinando las paredes de todos los departamentos. No halló nada. Pero, al llegar a la estancia que hacía de cocina, dio con una solución. Además de los objetos necesarios, había también una gran cocina, de gas y eléctrica, con horno y renovador de aire. Pero a Dario solo le interesaba la botella de suministro de gas. De su propia botella de oxígeno extrajo un tubo de acero flexible, que junto con la espita del gas transformó en un abrir y cerrar de ojos en algo muy distinto a un soplete, pero de gran utilidad, como bien pronto quedó demostrado. «Si perfora usted la puerta, penetrará el gas nocivo de esta nave y moriremos», exclamó Karin, cuando comprendió lo que intentaba hacer el brasileño. «No tema. Mientras yo perforo con mi soplete, ustedes se subirán a la mesa. Luego, mientras yo trabajo en la otra puerta, coloquen un parche de linóleo sobre el agujero, y supongo que la presión de nuestra atmósfera más fuerte lo contendrá. Luego pueden utilizar mi herramienta para volver a soldar el boquete».
Dario se dirigió a la puerta y encendió su improvisado soplete. Al cabo de unos minutos, sin que los otros dos le hubieran contestado, logró practicar un agujero en el muro lo suficientemente grande para permitir el paso de su cuerpo. Al fin, de una patada arrancó la chapa de hierro y se coló rápidamente por el agujero. A continuación, ya envuelto en las sombras del compartimiento anterior, se dispuso a taladrar el otro muro. Maniobró de forma que la lengua de fuego corrosivo no taladrase el hierro por completo, dejando una débil capa para que el fuego no delatara su trabajo al otro lado del muro. Luego podría reventar el hierro de una patada y salir fuera. La suerte le acompañó hasta el final de su raro trabajo, pues la botella de oxígeno había quedado reducida a menos de la mitad y había de necesitar luego de él para sus pulmones. Al fin dio por terminado su trabajo. Se colgó de nuevo la botella a la espalda, enroscó el tubo de su casco escafandra y sonrió satisfecho. A continuación, empuñando la pistola, dio una violenta patada al círculo que había perforado, y el boquete quedó abierto, por el que salió rápidamente, como un gato de su gatera. Se encontró en la pasarela junto a la gran chimenea. Pero no vio a nadie por aquellos contornos. Al asomarse sobre la barandilla, vio allá abajo, en torno a la enorme máquina, a los seres vestidos de azul agitándose como demonios en el infierno. Potentes chispazos de luz salían de las compuertas de la máquina. Echó a correr pasarela arriba, adosado al muro, para no ser descubierto desde abajo, en dirección a donde Mason le había llevado para ver a la extraña mujer. Pero cuando hubo ascendido 2 pisos, vio acercarse a 2 de aquellos raros tipos y se quedó rígido. Mas los individuos pasaron, al parecer sin verle, casi junto a él, sin detenerse, cuando Dario ya estaba a punto de emprenderla a tiros con ellos. Perplejo y pensativo, Dario siguió subiendo y al llegar al rellano por el cual habían penetrado cuando llegaron a la nave, vio dentro del pasadizo vivos rayos de luz y fogonazos violentos. También vio varias figuras embozadas correr de un lado para otro. Con la pistola preparada el terrestre corrió hacia ellos para detenerse al fin a prudente distancia. Y fue entonces cuando descubrió algo sorprendente. Todos aquellos seres le veían, como le habían visto los 2 con los cuales se tropezó en la pasarela, pero no le hacían el menor caso. Vio que transportaban cajas metálicas hacia las puertas laterales de las que surgían los brillantes fogonazos. Dispuesto a disparar contra el que se interpusiera en su camino, se acercó a una de las puertas. Y ya dentro del departamento, Dario vio una máquina adosada al muro y una especie de claraboya en el techo. Era una abertura corrediza a través de la cual se veía el cielo iluminado por el sol. Y la máquina no era otra cosa que un cañón atómico, el cual lanzaba granadas antigravitacionales. Sorprendido, pero con la certeza de que allí ocurría algo fuera de su conocimiento humano, se mezcló entre aquellos hombres. Y una vez empujó a uno, viéndole vacilar y desorientarse sin saber qué hacer. Por tanto, decidió actuar sin pérdida de tiempo. Vio a un individuo que llevaba una hoja de plástico perforada y la depositaba en una ranura de la máquina. El cañón lanzó otra de aquellas granadas. El individuo volvió con otra hoja, pero Dario se la quitó de las manos, y lo vio continuar su camino con la misma naturalidad que si la siguiera llevando. Lo vio cómo hacía el gesto de depositarla en la ranura y regresaba a buscar más. Pero la máquina no disparó aquella vez. No obstante, los demás individuos que cooperaban de un modo u otro al funcionamiento del cañón atómico ni siquiera se dieron por enterados. Estos seres son idiotas, se dijo cada vez más asombrado. Están tan mecanizados que no conciben un fallo. Luego se acercó a la pantalla y logró captar varios centelleantes puntos volando raudos por el cielo, intentando escapar del campo antigravitacional. No le costó gran trabajo identificar aquellas naves como pertenecientes al ejército espacial de la CNU. Dario maniobró luego con los mandos de la pantalla visora, haciendo girar el objetivo tomavistas, y pudo ver que en torno a la nave de los seres de Antares había una legión de espacionaves de combate terrestres, muchas de ellas ya aprisionadas por la inmovilidad antigravitacional.
Entonces distinguió una nave familiar, detenida cerca del enorme huso azul del Baltur II. La reconoció lanzando un rugido de rabia. Era su propia nave espacial, ahora pilotada por Basil y Mark, a los cuales vio saliendo de la carlinga por la escotilla abierta. Sus amigos habían venido a rescatar a su jefe y amigo, pero ellos también resultaron víctimas de la misma suerte que Dario Koch. Al ver esto, el furor dominó el forzudo brasileño. Miró en torno suyo, viendo ahora gran desconcierto entre los manipuladores del cañón atómico. De repente se oyó algo dentro del departamento, y Koch quedó asombrado al escuchar una voz conocida, que le hablaba con nítida cadencia en el lenguaje internacional esperanto, aunque con acento enojado y autoritario. Via audumin Dario. Lauquia maniero bieliris via cambro. Me estás inutilizando un arma que nos sirve para la defensa. ¿No sabes que puedo matarte ahora mismo? Cogedle, estúpidos, yo os lo mando. Los embozados le miraron con sus periscopios y se arrojaron sobre él sin transición alguna. Pero, aunque solo fuera por dignidad, Dario debía dejar bien patente que su profesión era la lucha, la cual ejecutaba de un modo científico. Volteó a varios de aquellos diminutos seres, y fue entonces cuando comprendió quiénes eran los servidores embozados de azul. Pues no estaba luchando contra seres vivos, sino contra máquinas robóticas sin conocimiento alguno, excepto el de sus complicados circuitos electrónicos. En menos de 10 minutos se hizo el amo del departamento. Saltó por encima de los abollados cuerpos metálicos, pisando resortes, mecanismos, pilas eléctricas, registradores electrónicos, en un confuso montón de chispazos y humo denso, y se dirigió hacia el pasillo. Pero la voz de la mujer siguió repercutiendo en su cerebro. ¿Qué has hecho, insensato? ¿No comprendes que solo deseo paralizar a esos dementes que nos atacan, formando un campo gravitacional que les impida acosarnos y así poder alejarnos de ellos? Pero no puedo perder el tiempo ahora con explicaciones. Sal de ahí, Dario, y regresa a tu camarote. Sin embargo, el brasileño no estaba dispuesto a dejarse intimidar por aquella voz autoritaria. Por ello, sin hacer caso, saltó sobre los mutilados robots y corrió hacia la puerta. En el pasillo vio correr a Mason llevando puesta su máscara de aire, y pensó que aquel sujeto podía explicarle también muchas de las cosas que necesitaba saber. «No sea usted imbécil, señor Koch», le oyó gritar. Pero Dario no le dio tiempo a decir más. Saltó como si tuviera muelles en las piernas y lo cogió por la cintura, rodando ambos por el suelo aparatosamente. Y del primer puñetazo que Dario atizó a su adversario en el estómago, lo vio encogerse, y con un suspiro entrecortado, quedar inerte en sus brazos. Luego se incorporó, se cargó al hombro a su desvanecida víctima, y salió corriendo hacia la escalerilla que conducía a la sala, en la cual se entrevistó con aquella mujer tan maravillosa como extraña. No obstante, no anduvo más de 20 pasos, pues de repente sintió un insólito mareo y la vista se le nubló. Cayó rodando al suelo, con Mason todavía sujeto por las piernas. Quizá fue su crispación, al aferrar el cuerpo de su prisionero, lo que le impidió rodar por debajo de la pasarela y caer al fondo de la chimenea, hacia donde seguía funcionando la enorme máquina accionada por los robots vestidos de azul. Quedó tendido en el mismo filo, sujeto por un pasamano de hierro. Dario no supo cuánto tiempo había permanecido insensible, pero, al abrir los ojos, se encontró sobre un lecho rodeado de varias personas, todas ellas conocidas. En primer lugar vio a Karin Basiev y a Franz Schwartz. También vio a Basil Tyrrell, el joven del bigote nicotinado, a Mark O'Brien, pecoso, alto y rubio, y a dos hombres más, los cuales vestían el uniforme del Air Army norteamericano, aunque con los distintivos de agregados al Ejército Internacional de la CNU. También reconoció el dormitorio donde ya había descansado anteriormente. «Ved cómo vuelve en sí nuestro héroe», oyó Dario que exclamaba irónicamente Basil Tyrrell. Y por fin Dario logró articular palabra y preguntó: «¿Pero qué hacéis vosotros aquí?» «Exactamente lo mismo que tú, viejo bucanero. El ogro de Clark Sutton nos envió hace 2 días a Mauna Loa a preparar nuestra nave espacial. Y,
Cuando lo tuvo todo prestado, comido y amasado, te puso en el ajo a ti para que sirvieras de cebo a un pez rubio y exótico. Rojo, rosado y azul, rectificó O'Brien. ¿La habéis visto?, preguntó Dario. Basil Tyrrell puso cara de hallarse en éxtasis y respondió. Sí, solo unos minutos. Es celestial. Todos rieron. Y fue O'Brien, al cabo de un instante, quien explicó. Todo salió como Sutton tenía preparado. Más de 2000 aparatos se concentraron en Hawái, dispuestos a salir al espacio cuando el capitán Dario Koch, con su Delta V, diera la voz de alarma. Naturalmente aquí mordieron el anzuelo, pues sospecharon que el célebre Koch sabía del asunto Paal más que el propio Paal. Ya estaban contigo el profesor y la profesora, de Berlín y Moscú respectivamente, los cuales dejaron funcionando un radiotransmisor de onda corta, el cual nos sirvió de orientación para acercarnos como vándalos a este enorme cigarro azul. Mejor dicho, a donde se encontraba antes, puesto que ahora hemos salido al espacio libre, y volamos fuera de la atracción de la Tierra. Y como Basil le dijera descaradamente a esta mujer que era la hembra más hermosa que había conocido en toda su sucia y arrastrada vida, ¿sabes lo que respondió? Pero fue Karim Basiev quien se adelantó y habló con cierto deje de triunfo en sus palabras. Dijo, hermosa puede ser. Aunque me hago y me deshago a capricho. En realidad, para ustedes soy una vieja. Cuento con 800 años de la Tierra. ¿No creen que deberían respetar un poco mis canas? Eso fue lo que habló señor Koch. Y viendo la expresión de estupor que adoptó Dario, O'Brien agregó. Es cierto, Dario. Tiene 800 años, y más de la mitad se los ha pasado viajando por el espacio. ¿Es inmortal?, preguntó el postrado Dario, con un débil hilo de voz. No, simplemente longevidad. Nos ha dicho algo de conservación y regeneración de las células genéticas, un procedimiento muy complicado que no hemos comprendido, terminó Franz Schwartz. Aunque he grabado una cinta en el pequeño vientre de Thomasin. Qué listo es Thomasin, profesor Schwartz, rezongó Dario sonriendo y levantándose para mirar con atención a sus amigos. ¿Y ahora, qué pensáis hacer? Nada. De eso hablaremos luego con Sanda. ¿Sanda? ¿Se llama así ella? Eso ha dicho. Pretende detenerse en Vesta para recuperar y reorganizar su diezmado equipaje robótico. Me consuelo pensando en que no tiene malas intenciones para con nosotros, y que está dispuesta a desorganizar a la gente de Paal, terminó Mark O'Brien. También os ha hablado de él. Entonces solo nos falta prenderla y llevarla maniatada a Brasilia para que sea juzgada e interrogada por los técnicos, exclamó Koch sonriente. Sí, a Brasilia, amigo mío. Ven y escucha el televisor que tenemos en el hall, y verás qué noticias recibes de la Tierra. Se ha sublevado Hugh Paal, ¿no es así?, preguntó. Él si es que vive o sus cómplices filtrados en las altas esferas gubernamentales. El ataque que lanzamos desde Mauna Loa ha servido de toque de clarín, y más de 100 gobiernos han sido encarcelados por tropas que han pillado desprevenida a la organización internacional. Se ha formado un comité de regularización, en la India, y desde allí están saliendo millares de navíos anfibios en todas direcciones para someter a los 5 continentes. La sorpresa ha sido tanta que ni siquiera ha habido sangre, por ahora. Escucha este radiovisor a distancia. Koch maniobró rápidamente en el televisor que había sobre la mesa, y al poco se iluminó la pantalla mostrando la visión algo borrosa de un sujeto que transmitía en la Tierra por múltiples canales. Se vio al momento una tribuna enorme y más de 50 micrófonos. En ella gesticulaba un sujeto desconocido, y a su lado se veían individuos uniformados, con rostros de traidores. Unidad universal, decía aquel hombre en esperanto, o igualdad de derechos para todos los pueblos del universo. Este es el movimiento político más importante en 24 siglos de existencia histórica. Ciudadanos del mundo, nos hallamos ante la más perfecta realidad en la evolución de la raza humana, a la cual vamos a contribuir todos por el laureado camino de una paz gloriosa. Hubo algunas interferencias y luego el orador continuó.
No es rebelión contra los acuerdos internacionales, no es sedición a los deberes jurados, sino reorganización bajo un solo gobierno mundial. Todos los pueblos estarán regidos por un gobierno único y central, y dirigidos por el más grande economista y estadista de todos los tiempos, el poderoso Hugh Paal, de la desaparecida Federación Australiana. Entre todos los que escucharon esta noticia, el nombre de Paal, agente secreto y falso financiero, traidor y asesino, cayó como una bomba, pues aquello demostraba que su muerte había sido una comedia. Una horrenda farsa precursora de la traición. Esto ha terminado, murmuró Franz Schwarz con tristeza. En la Tierra se ha instaurado la dictadura de un demente ambicioso. Pobre humanidad.